Bienvenidos a nuestro devocional diario, un espacio donde conoceremos más de Papá Dios. Acompáñanos y no te pierdas de esta gran bendición. Living Stones Church. Buenos días, familia, bienvenidos a su devocional. Damos gracias a Dios por un fin de semana en el cual pudimos descansar, pero sobre todo pudimos congregarnos, aprender de su palabra y seguir creciendo como familia espiritual. El día de hoy seguimos en nuestra carta a los Corintios, en 1 Corintios, y hoy vamos a estar viendo el capítulo 7, desde el versículo 1 hasta el versículo 24. Y hoy para este devocional vamos a hablar acerca de la sexualidad. Y es cierto que la sexualidad es un tema del cual no se habla tanto dentro de las parejas, dentro de la familia, dentro del crecimiento aún como hijos, tanto ya seas tu padre teniendo hijos que están entrando en la adolescencia o nosotros cuando éramos adolescentes, nuestros padres tal vez no es algo común, ya que en cierta manera es algo incómodo de hablar, pero que tristemente el mundo sí nos ofrece mucha información acerca de lo que no es la sexualidad. Y eso es algo muy importante porque la sexualidad, según este mundo, la sexualidad es para placer, para disfrute, como sea, como tú quieras. Lo importante es que tú tengas placer. Y dentro de este contexto es donde llegamos a cometer todos los errores o, hablando bíblicamente, pecados que a Dios no le agradan y lo más importante, que nos llevan a estar cada día más separados de Dios. Los pecados sexuales son uno de los pecados más difíciles de salir y en cierta manera que también abren más puertas a entes demoníacas, ¿cierto? O también a opresiones de parte del enemigo, debido a que son acciones voluntarias que decidimos hacer por nuestra propia cuenta. Entonces, hoy Pablo nos va a hablar sobre instrucciones sobre el matrimonio. Y básicamente estos versículos nos hablan de cómo las personas estaban en un decir o estaban en una idea acerca de la sexualidad y en cierta manera se habían ido a un extremo referente a tal vez las exhortaciones que Pablo les hacía. Si vemos el versículo 1, dice: ahora, en cuanto a las preguntas que me hicieron en su carta, es cierto que es bueno abstenerse de tener relaciones sexuales. Sin embargo, dado que hay tanta inmoralidad sexual, cada hombre debería tener su propia esposa y cada mujer su propio marido. En este punto, las personas le escribían a él, a Pablo, o lo que nos dice es que le hacían llegar cartas donde le manifestaban que realmente ellos deseaban abstenerse sexualmente. Pero este abstenerse sexualmente o este don de celibato no es para todos, y esto es lo que Pablo va a explicar en esta carta. Los corintios o alguno de los corintios tal vez habían pasado al otro extremo debido a la inmoralidad sexual que había en Corintios, como ya lo hemos mencionado varias veces. Entonces, estas personas ya en cierta manera estaban satanizando, ¿cierto? O estaban viendo de mala forma la sexualidad. Y por eso es que Pablo acá viene a aclarar. Es cierto que la sexualidad puede ser un problema, pero tengamos en cuenta que la sexualidad tiene un propósito y un propósito divino, ¿cierto? Entonces aquí Pablo empieza a darles entendimiento y primeramente lo hace a los esposos, ¿cierto? Al marido y mujer, y después viene a hablar un poco a los solteros. Entonces el versículo 3, el versículo 2 nos habla de que cada persona debería tener su esposo, ¿cierto? Si es una mujer, y cada hombre debería tener su esposa.
Versículo 3 dice, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Esta primera parte nos habla de la importancia de la sexualidad en el matrimonio. Y Pablo, respondiendo a esta carta y respondiendo a tal vez este levantamiento de querer abstenerse, de no tener ninguna relación sexual, Pablo le responde, le dice, no, las relaciones sexuales dentro del matrimonio son permitidas y es más, cada uno debería satisfacer las necesidades del otro, el hombre a la mujer al hombre. Y pone un contexto muy importante, ¿cierto? Y dice que cada uno le debe dar la autoridad al otro. Y esto nos lleva a entender de que en la sexualidad sana hay parámetros donde ambos deben consensuar lo que se vaya a hacer, ¿cierto? Dentro del ámbito cristiano, muchas veces pueden llegar a surgir preguntas de qué sí se puede hacer, qué no se puede hacer, ¿en base a qué? En base a nuestros pasados. Tal vez muchos de nosotros conocimos del Señor cuando ya habíamos tenido una vida sexual activa. Y cuando venimos y queremos honrar a Dios aún con nuestra sexualidad, es difícil poder entender qué es lo permitido y qué no. Y en este punto, Pablo quiere definir esto en el sentido en que cada uno de los dos deben consensuar lo que se vaya a hacer, ¿cierto? Debe ser algo de lo cual los dos estén de acuerdo dentro de la práctica sexual. Recordemos que la práctica sexual en un ámbito general, en una cosmovisión amplia, el principal objetivo es la reproducción. Y en esto hago un paréntesis porque tristemente es lo que hoy en día tal vez más se ha perdido. En un buen sentido, déjeme explicarle. Si usted es un hombre, una mujer, que se han casado, han honrado a Dios con sus vidas, con su sexualidad y ya están en una edad y en cierta manera han tenido o tienen, ¿cierto?, un capital o ciertas cosas donde puedan darle una vida al hijo, creo que la sexualidad debería cumplir su propósito principal y es de tener hijos, ¿cierto?, que son regalos y bendiciones del Señor. Hoy, tristemente, estamos en una generación que no quiere tener hijos, que en cierta manera lo ven como algo malo, algo que es un sacrificio. Y sí, tener hijos demanda tiempo, ¿cierto? Pero tenemos que recordar primero que es el propósito con la sexualidad y segundo, que algún día tuvimos padres que tuvieron que pasar lo mismo con nosotros. Cerrando este paréntesis, es muy importante que Pablo acá menciona la importancia de la sexualidad y vea lo que dice después en el versículo 5. No se priven el uno al otro de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por la falta de control propio. Varias cosas que nos habla en este versículo. Lo primero, dice que la única manera en la cual el uno o el otro deba dejar de tener relaciones sexuales es porque los dos hayan llegado a un mutuo acuerdo. Y es muy importante porque en las relaciones sexuales matrimoniales muchas veces se tiende a dejar el tema para otros días, debido a circunstancias personales o debido a falta de comunicación dentro de las parejas. Y esto Pablo lo advierte de que solo debe haber una condición. ¿Por qué? Porque de no haber un consentimiento, ¿cierto?, significa que se abre una puerta para Satanás. ¿Y cómo podemos asegurar esto? Porque el mismo apóstol Pablo dice, si ustedes tienen un consentimiento y ustedes agregan eso para dedicarse más a la oración, que este tiempo no sea tan largo, no sea que le den tiempo o le den cabida al enemigo. ¿Para qué? Para que entren pensamientos, para que entren acciones, ¿cierto?, que no glorifican a Dios y que hacen daño al matrimonio. Entonces, si dentro de esta parte que Pablo permite, que Pablo realmente dice es posible dejar de tener relaciones sexuales, pues ¿cómo más si usted como esposo o usted como esposa está negando esas necesidades humanas a su esposo?
Ahora, por otro lado, rápidamente para terminar, el apóstol Pablo también le habla a los solteros. Y dice así, versículo 8, así que les digo a los solteros y a las viudas, es mejor quedarse sin casar, tal como yo, pero si no pueden controlarse, entonces deberían casarse. Es mejor casarse que arder de pasión. Y acá está hablando a lo que hablaba en el principio de la carta, y es a el don de celibato, o el no poderse abstener de tener relaciones sexuales, ¿cierto? Si usted no se puede abstener, el apóstol Pablo dice, es mejor que se case, ¿cierto? No está diciendo que ceda a su naturaleza, sino que se case. Y esto le implica al soltero orar por su esposo o su esposa, que muchas veces los solteros, ¿cierto? O cuando estábamos en la época de soltero, no hacíamos, ¿cierto? Sino normalmente queremos que de alguna manera Dios traiga una persona y que esa persona sea la indicada y algún día mirar a ver si me caso o no. Y no, si realmente queremos llegar a honrar a Dios con nuestra sexualidad, y si tú estás soltero, tú tienes que empezar a orar por esa ayuda idónea, por esa pareja que el Señor te va a dar. Pero también es importante que le pidas a Dios que te ayude a prepararte para el día en que Dios va a poner esa persona en ti. Porque la pregunta es, ¿estás preparado para ser el esposo o ser la esposa que Dios quiere que tú seas? De tal manera que seas ayuda idónea y ayudes a la edificación del matrimonio para la gloria y honra de Dios. Bueno, familia, este ha sido nuestro devocional por el día de hoy. Mi invitación para las parejas es a mejorar o establecer la comunicación en nuestras relaciones sexuales, en los matrimonios, y a los solteros a empezar a orar por nuestro esposo, por nuestra esposa, ¿cierto? Y pedirle al Señor que nos ayude a ser ese esposo o esa esposa que Él quiere que seamos para la edificación y para tener relaciones sexuales conforme a su plan. Y para tanto solteros como para matrimonios, a no permitir que la inmoralidad sexual toque las puertas de nuestra casa. Que el Señor te bendiga, te guarde, y que este día sea un gran día de bendición para ti. Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos en este día. Te esperamos en nuestro próximo devocional. Dios te bendiga.